Hola amigas y amigos, desde la Biblioteca de Cultura y Tendencias les damos la bienvenida a esta nueva zona de conversaciones que abrimos a través de Observatorio CIT. Queremos este espacio en el que nos vamos a reunir a observar y a analizar lo que pasa en nuestra sociedad y en sus manifestaciones culturales. Les damos las gracias por estar aquí, por apoyar este medio de comunicación independiente centrado en la difusión de temas socioculturales, por visitar nuestro sitio web y por sumarse como seguidores a nuestras redes sociales. Por supuesto que invitamos a quienes nos están viendo en vivo a que nos envíen sus comentarios y consultas. Nuestra invitada de hoy en Observatorio CIT es la destacada académica universitaria y directora teatral Jenny Pino, quien encabeza la compañía Soporte Corporal. Este colectivo artístico se está presentando en la sala Agustín Ciré de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile con una propuesta llamada Inusual, Mundo Autista. Para quienes han podido verla o a quienes han podido leer la reseña que publicamos como Cultura y Tendencias en nuestro sitio web, podrán compartir la idea de que se trata de una puesta en escena novedosa, inquietante y por demás reflexiva. Para conversar sobre esta obra y la importante temática que aborda, le damos la bienvenida a la académica universitaria y directora teatral Jenny Pino. Hola Jenny, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y compartir parte de tu valioso tiempo. Hola, muchas gracias por la invitación y también por el interés en esta temática y en cómo podemos cooperar. ¿Mm? Muchas gracias, pues. Mira, para partir conversando de inmediato con esto que nos convoca, nos gustaría saber primero qué ha significado para ti en lo personal y como directora el desarrollo que ha tenido la obra Inusual Mundo Autista, que ya lleva casi un año, o un poquito más de un año, probablemente presentándose en distintos espacios y que también tiene una versión documental. ¿Cómo evalúas este tiempo vivido desde la óptica profesional, por así decirlo, y también desde tu mirada íntima? Ay, que es un proceso súper largo, en verdad ha sido largo, muy interesante, nos ha permitido conectarnos con otros artistas y aprender de esas sinergias que se empiezan a provocar, de esas sintonías que se van también generando en las distintas artes, un proyecto que se caracteriza porque justamente lo que hace es vincular varias disciplinas artísticas, entonces ha sido muy gratificante también aprender de los colegas, las colegas que participan en este proyecto y bueno, como dices tú, llevamos un año ya desde que partimos en general, un poco menos de un año, mostrando el trabajo en la región, en la quinta región, en la región metropolitana ahora y luego esperamos en el resto de Chile. Y ha sido muy interesante porque lo que más a nosotros nos parece significativo es que está haciendo un nexo muy efectivo para poder establecer vínculos con públicos que a veces no se conectan muy rápidamente con las artes escénicas o no están muy vinculadas con las artes escénicas y este trabajo ha permitido también convocar ese público. Es una apuesta que es muy bien recibida por la gente de la salud, por la gente de la educación, entonces nos parece que desde ese espacio vincularse y generar estos puentes, estas colaboraciones con otros públicos, con otros artistas, es fundamental para establecer un poco este nuevo pensarse una sociedad que estamos tratando de instalar. Sí, ahora, esta dinámica que vimos nosotros cuando vimos la obra de abrir un espacio de conversación al final con las y los asistentes, ¿es una práctica común con la obra? Porque a nuestro juicio, digamos, se trata como de una guinda de torta luego de vivir las sensaciones que ofrece, digamos, la obra, ¿no? Mira, con soporte corporal, nosotros el año 2017 descubrimos que era muy interesante para el público, primero permitirles al público probar y tocar las cosas que son escenografía y que son dispositivos con los que los y las intérpretes hacen su trabajo en el escenario, ¿no? Nos pareció eso lo primero que era muy interesante, permitirle al público que pudiera tocar, que pudiera experimentar como con las cosas que uno trabaja. Y lo segundo, que nos pareció que ya empezó a surgir el 2017 y nosotros lo hemos generado como una práctica permanente, es tener la posibilidad de conversar con las personas.
y desde ese lugar también rescatar experiencias, seguir construyendo el trabajo, tomar las críticas positivas y negativas para ir sustentando de mejor manera esto que siempre se vincula con un público. Entonces, esa situación nos parece muy interesante, que el feedback se pueda dar desde la reflexión del tema, desde la inquietud de la práctica misma, para poder establecer vínculos y desde ahí también generar un cuidado por las personas que están asistiendo, que nos parece que es lo que corresponde. Y en ese sentido, ¿les ha llamado la atención la forma en que ha reaccionado la gente, digamos, con la propuesta en sí misma y luego con esta instancia como de conversación tras ver una obra? Claro, lo que pasa es que es una obra muy interesante, creemos nosotros, en el sentido de que incomoda. Mm. Y desde esa incomodidad genera esta suerte de preguntas donde el arte finalmente lo que hace es poner una curiosidad, una duda, algo que a ti te movilice para establecer un punto de reflexión, de opinión también. Entonces, nos parece muy interesante cómo la gente en general ha recibido este trabajo, público neurotípico, como dicen los especialistas, y Claro. público autista. Ambos públicos nosotros ya hemos tenido la suerte de haber podido probar el dispositivo con ambos públicos y ha funcionado muy, muy maravillosamente. Y la función con comunidades autistas ha significado un enorme aporte para nuestro trabajo. Hemos sumado la mayoría de las cosas que ellos, ellas y ellas nos han expresado como de alguna manera una sugerencia para seguir construyendo este trabajo. Entonces, ha sido muy interesante poder recibir este feedback y estar abiertos y abiertas también a poder conversar acerca de la temática. Claro, ahora algo nos has adelantado, pero desde el punto de vista artístico y conceptual, ¿cómo ustedes le fueron dando cuerpo a la obra o dispositivo escénico, como ustedes le llaman? Mira, el año 2019 nosotros partimos con un proyecto en pequeño formato que se dio en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Ese proyecto, que era un proyecto muy chiquitito, donde nosotros empezamos a probar, trabajar con los testimonios, dio como resultado algunas conclusiones que nos parecieron muy significativas, como que, por ejemplo, íbamos a trabajar ciertamente con los testimonios, pero con testimonios en todas las edades, para poder abarcar la mayor cantidad, ¿cierto?, de texturas respecto de estos tránsitos a los que hablan, ¿cierto?, los especialistas médicos, estas trayectorias del desarrollo en el cual uno va pesquisando, ¿cierto?, estas de alguna manera diferencias, distinciones, singularidades. Y por otro lado, también nos dimos cuenta que no podíamos hacer una obra de teatro normal, que fuera con principio, desarrollo, final, contando una historia, porque eso nos iba a acercar mucho a hacer un personaje. Y no queríamos poner a las personas autistas en una categorización ni de caricatura, ni de personaje, sino que queríamos entrar por otra textura. Entonces, el cuerpo de la actriz, del actor, se transformó en un material más en este dispositivo, que cuenta desde una disciplina artística, pero que tiene un valor sustantivo, así como una escultura que está también expuesta en el dispositivo. Entonces, un poco que las distintas disciplinas artísticas se vayan mezclando para poder estimular los sentidos de les espectadores, para llamarles la atención acerca de esta manera de sentir distinta. Claro, ahora, entre los múltiples puntos positivos que tiene la puesta en escena, está el uso como de diversas herramientas artísticas en su desarrollo. En ese sentido, y relacionado con lo que te preguntaba antes de cómo se fue armando, cómo fue tomando cuerpo, eh, cómo fueron dialogando ustedes desde lo actoral o desde la dramaturgia con otras expresiones artísticas para ponerlas en juego aquí? Mira, como yo vengo del mundo de la academia también, yo soy docente en la Universidad de Chile y en la Universidad de Playa Ancha, yo un poco elaboré una estructura
que permitiera que todos los artistas involucrados, porque nos dimos cuenta que no era suficiente las artes escénicas, sino que necesitábamos más disciplinas artísticas que nos ayudaran a tener más texturas y mayores percepciones. Entonces, en base a eso, yo hice una suerte de estructura que partió con un colchón teórico. Esto fue en plena pandemia, entonces nosotros lo que hicimos el año 2020 fue ocupar la virtualidad para primero hacer 4 conversatorios online digamos, de transmisión abierta, donde nosotros convocamos a los médicos, en otro conversatorio convocamos a las madres, padres y cuidadores, en otro a personas adultas autistas, y en otro a un programa PIE, que son los programas de asistencia a la educación que hay en los colegios. Entonces, de esa manera como pudimos tener las 4 miradas de cómo un poco este mundo autista se ve impactado, ¿cierto? O asistido también en colaboración con estas distintas áreas. Y luego de eso nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos tomar relación con las personas autistas. Y todos los artistas, los 11 artistas, siempre está en colaboración, todo esto lo hicimos juntos. Dimos talleres a comunidades autistas para niños, niñas y adolescentes, y también para madres, padres y cuidadores. De esa manera nosotros rescatamos enorme cantidad de testimonios. Paralelo a eso, nosotros hicimos jornadas de inducción teórica de los referentes con los que íbamos a trabajar, de las artes visuales, charlas de minimalismo, postminimalismo y arte conceptual, en artes escénicas de didáctica del metro cuadrado y de teoría de movimiento de Laban. Fuimos mezclando para que todos los artistas tuviéramos un piso común. Yo en este caso di varias lecturas que todos tuvimos que leer y de esa manera después conversar y dar nuestra propia opinión acerca de esas distintas lecturas. Para eso nos juntamos en 3 oportunidades de manera presencial el año 2021 en el primer semestre, de manera a ir enlazando todo esto que habíamos leído, todo esto que habíamos rescatado, y empezamos a tirar líneas de cómo esto se iba un poco a ordenar. Para eso ocupamos un concepto muy interesante que viene de las artes visuales, que se llama disposición objetual, que es lo que ocupan los curadores para colocar las obras de arte en las exposiciones. Entonces, para elegir las piezas y ubicar un ordenamiento. Con ese concepto que lo ocupan las artes visuales, nosotros trabajamos para hacer este ordenamiento de las distintas estaciones, entonces nutrirnos de estas distintas disciplinas. En términos del teatro específicamente, trabajamos con teatro físico y testimonios desde la encarnación. Pensé que se había cortado. No, eso, ese fue como el viaje. El viaje, y, sí. Y nos juntamos a ensayar, apenas pudimos, Claro, el 2021, nos juntamos a ensayar el grupo creativo, que finalmente fueron 11 artistas, 8 teatristas, y el resto era gente de otras disciplinas, diseño, artes visuales, artes musicales y artes mediales. Y ahí hicimos toda esta amalgama que le digo yo, que donde más que incluirnos sino que como nos rejuntamos y tratamos de hacer una masa nueva. Eso es lo que tratamos de hacer. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 1 de cada 160 niños en el mundo tiene trastorno del espectro autista. Sin embargo, es una condición que se está conociendo más y se asocia con variadas conductas que antes no tenían explicaciones médicas. ¿Ustedes han podido observar con la obra, con la posibilidad que ofrecen ustedes de conversar, luego de que la gente haga ese recorrido por el dispositivo escénico, una actitud distinta de la sociedad frente a este tema? Mira, el otro día Juan Contreras, en un conversatorio, justamente hoy día, y en otros lugares donde nosotros nos encontramos con Juan, que es el neurólogo que a nosotros nos asiste, ¿cierto? El especialista en TEA, Juan Contreras, coincidíamos en que hoy existe más visibilización porque sobre todo en el siglo XXI hay mayor conciencia de que el trastorno del espectro autista existe y se diagnostica con mayor precocidad, ¿cierto? Más precozmente. Y eso hace
que exista una gran cantidad de familias, ¿cierto?, en el mundo en general que se está abriendo a esta temática, justamente porque los diagnósticos se están haciendo más temprano. No obstante ello, la mayor cantidad, como decía Juan hoy día en el conversatorio que estábamos teniendo anterior, la mayor cantidad de población es adulta, porque adultos autistas, la mayor cantidad no está diagnosticado. En Chile se diagnostica desde el año 2004. Entonces, antes del año 2004, nunca se diagnosticó a nadie de autista. Entonces, o como se diagnostica con las baterías de diagnóstico que existen ahora, que es un diagnóstico que es más transversal, que ocupa muchos profesionales, no es solamente un test diagnóstico. Entonces, es una evaluación mucho más integral, que es de donde se pesquisa esta alteración un poco, o esta diferencia en las trayectorias de desarrollo de una persona. Entonces, yo diría que seguramente siempre ha existido. Lo que pasa es que no había tanta conciencia ni tanta educación. Piensa tú que en 1960 y algo, el autismo era parte de la esquizofrenia, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a mediados del siglo XX, las personas autistas eran diagnosticadas como esquizofrénicas, y eso significaba una medicación errónea, significaba terapias erróneas. Entonces, evidentemente, un poco el imaginario que todos y todas tenemos acerca del autismo tiene que ver con ese lugar, que era un lugar distinto. Lo que se sabe ahora del autismo es totalmente diferente. Sin ir más lejos, ya no se categoriza como Asperger a las personas autistas, sino que ahora todos entran en el rango del espectro autista, con distintos niveles, ¿cierto?, de desarrollo o de diferencia y distinciones. Ahora, hay un aspecto que nosotros acá como medio de comunicación alternativo, independiente, nos hemos percatado, por así decirlo, o anotado, y que es, a propósito de todo lo que hemos conversado de esta obra, pero también de muchas otras indagaciones de dramaturgia, creemos que el teatro está haciendo mejor la tarea de investigar y abrir nuevos campos de conversación y de reflexión que los medios de comunicación tradicionales, que están como más preocupados de estigmatizar o de otras realidades. No sé si compartes un poquito este punto. Sí, sí lo comparto. Yeah. Lo comparto desde la perspectiva que yo creo que los medios tradicionales, también la educación, está un poco al debe en lo que está pasando en la actualidad. Siento yo, va un poco más lento. La educación sexual va muy lento respecto de cómo avanzan, ¿cierto?, nuestros adolescentes, nuestros niños, niñas. Lo mismo pasa con este tipo de trastornos que de alguna manera son invisibles para la mayoría de las personas, porque aparentemente no te ves distinto, pero en realidad sientes todo diferente. Entonces, yo siento que el arte tiene ese deber. O sea, qué bueno que pueda el arte generar este espacio cuando no existe, porque creo que es parte de lo que tiene que hacer la función del arte. O sea, no es menor que nosotros hayamos puesto también como objetivo no solo la visibilización de este mundo invisible, sino también el espacio de educación, porque nuestra experiencia es que no solo con el autismo, sino que cuando los seres humanos no conocemos, nos da miedo, cuando nosotros no conocemos algo, nosotros generamos una emoción de miedo, y cuando hay miedo, en general uno se atreve poco y más bien se restringe, se cuida, porque el miedo hace eso. Entonces, es muy interesante cuando el conocimiento, las experiencias pueden liberarte de ese miedo, porque las personas autistas necesitan justamente que nos liberemos de ese estigma, de esos miedos, y les invitemos y ellos también, juntos, hagamos que estas cosas vayan avanzando y caminando. Ahora, relacionado con esto mismo, a nuestro juicio también hay un aspecto bien basal para nuestra sociedad actualmente, que ustedes abordan con intensa sensibilidad, por así decirlo, que es el tema de considerar la diferencia como algo constitutivo y no como una amenaza.
Y es un mensaje que además planteado hoy, digamos, en el contexto social y político de Chile, podría incluso relacionarse, por ejemplo, con el proceso constitucional que vivimos, ¿no es cierto? Sí. O sea, yo creo que ciertamente tiene mucha relación. Yo creo que Chile es un país de diferencias y el mundo en general. eh, Siento yo que es una llamada a pensarnos el sistema también, porque un poco lo hablábamos en un conversatorio después de la obra, o sea, este sistema que se autoalimenta, ¿cierto?, de todo lo nuevo que sale, eh, hace que tendamos a pensar y a sentir que somos iguales. Y la verdad es que no somos iguales en nada excepto en nuestros derechos humanos. ¿Cierto? Ahí sí, somos iguales, por supuesto que sí. Y hay que luchar porque nuestros derechos humanos siempre sean respetados. Pero al margen de nuestros derechos humanos, todo nos distingue, todo. O sea, yo te miro a ti, me miro a mí, y además del jockey gris y tu camisa un poco malva, es como que todo lo demás nos diferencia. Entonces, creo que es interesante la pregunta de cómo este sistema ha tratado de que nosotros creamos que la diferencia es igual a lo malo. Creo que eso es lo que hay que pensarse. Nos han educado como si nosotros pudiéramos homologar distinto igual de malo. Y nosotros creemos que distinto es igual a maravillosamente bueno, porque creemos que distinto es lo que somos. Entonces, si nosotros podemos cambiar esa mirada, podríamos también habitar este mundo de una manera un poco más amable, porque nuestras diferencias nos generarían un atributo y no un detrimento, que es un poco lo que ocurre, ¿cierto?, hoy en día cuando somos diferentes. Ahora, en ese sentido, ustedes, digamos, para aterrizar, digamos, a las personas que nos están viendo, eh, la propuesta que están haciendo, la están presentando, como decíamos al comienzo, en la sala Agustín Ciré. ¿Cuáles son digamos, las señas, las fechas, los horarios, como para Ah, estupendo. La invitación, la ¿cierto? invitación? Ah, invitamos a todas las personas que nos estén escuchando y a quienes ustedes creen que este tema les puede interesar, a que se acerquen a la sala Agustín Ciré, en el centro de Santiago, Morandé 750, entre Rosas y San Pablo. Sirven varios metros. Para que a las 7:30 de la tarde hasta el 15 de julio, jueves, viernes y sábado, puedan acompañarnos a vivenciar esta propuesta, que es una manera distinta de percibir las artes escénicas. Es un teatro de instalación donde la invitación es a percibir con todos los sentidos y a dejar que el tiempo corra de otra manera en este espacio mágico que queremos convidar a todo el mundo para pensarnos, para repensarnos. Jenny, te damos las gracias por compartir tu valioso tiempo. Humildemente desde este medio los felicitamos y las felicitamos con mucho cariño por lo que están haciendo en esta obra y seguramente en otras que vendrán. Y estamos muy contentos de haber hecho este link, este nexo, como para no solamente hablar de estos temas, sino que también para subrayar lo que está haciendo el arte en Chile hoy en día. Muchas gracias y síganos en nuestras redes sociales, @soportecorporal y www.soportecorporal.cl, para que también se informen, porque tenemos más giras en el país. Nos gustaría mucho poder acercarnos a los colegios y contactarnos con otros públicos. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos a experienciar este dispositivo. Muchas gracias. Solo una consultita final. ¿Hasta qué día va a estar la obra en Agustín Ciré? En Santiago estamos hasta el viernes 15 de julio. Ya, perfecto. Jueves, viernes y sábado a las 7:30 de la tarde. Listo. Morandé 750. Las entradas por Ticket Plus. Muchas gracias, Jenny. Un gran abrazo y nos estamos viendo, pues. Muchas gracias a ti, gracias por el interés y saludos a todo el mundo que está escuchando. Muy amable. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Valesca Urleme en la producción general y quien les habla, Claudio Pereda, en la conducción. Les invitamos a que visiten nuestra web, culturaytendencias.cl, y nos sigan en nuestras redes.
esta y otras entrevistas que hemos realizado en vivo en Instagram también pueden verse cuando quieran en nuestro canal YouTube Cultura y Tendencias TV. Muchas gracias por todo, nos estamos viendo.